Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a un nuevo viaje de El Globo. Yo voy a ser el capitán de este nuevo viaje y hoy vamos a revisar un poquito cómo está funcionando la diplomacia de los Estados Unidos a partir de una novedad importantísima para esta guerra, y es la firma de un principio de acuerdo para la explotación de los recursos naturales entre Ucrania y Estados Unidos, que viene a destrabar una situación que se venía complicando desde hace más de 3 meses. Vamos a los antecedentes para saber de dónde partimos. En principio, no sé si ustedes recuerdan aquel evento bochornoso en el Salón Oval, en donde Zelensky le pedía a Estados Unidos apoyo, le pedía armas y le pedía que continuara la política de la administración Biden. A cambio le estaba ofreciendo los recursos naturales. De hecho, ofrecer recursos a cambio de apoyo en armas e inteligencia, e inclusive apoyo político, se llama Plan de la Victoria y es una idea ucraniana del año 2024. Fue presentada en el Parlamento ucraniano, en la Rada ucraniana, en octubre del año pasado y fue aprobado. Lo que sucedía es que, claro, Trump en ese momento atravesaba uno de sus episodios y le pedía la devolución de $500 millones en asistencia. Y además una serie de concesiones como, por ejemplo, que Ucrania le cediera a perpetuidad todos los recursos disponibles, o por lo menos los que quisiera Estados Unidos, y que lo manejara una entidad con 5 directores, de los cuales 3 iban a ser estadounidenses y 2 ucranianos, que además tendría la potestad de decidir si otros recursos que le fueran asignados a otros países, poder decidir sobre ellos. Es decir, tener el poder de veto. Si de pronto Ucrania le quería vender a Brasil un poco de litio, tenía que pedirle permiso a Estados Unidos. Con lo cual, claramente, Zelensky le dijo, no solamente no les debemos nada, sino que lo que estamos ofreciendo es un acuerdo. Sí, estamos pidiendo que sean equitativos. Y además no vamos a firmar nada si no hay una garantía de seguridad, es decir, que Estados Unidos nos garantice que va a ser un garante de la seguridad de Ucrania frente a Rusia, porque no olvidemos que todo esto se firma en el marco de una invasión rusa que comenzó en 2014 y se continuó en el 2022. A todo esto, por supuesto, Trump se negó, lo echó de la Casa Blanca y empezó a coquetear con Putin. Y ahí Putin se sintió autorizado a pedir mucho más que eso. El último pedido de Putin es fantasioso, fantástico y hasta diría lindero al oligofrénico. Pide, por ejemplo, que Ucrania le ceda 4 oblasts y Crimea, que los reconozca como parte de Rusia, y además que se desarme, que llame elecciones y que se desnazifique, como llaman ellos, a instalar un gobierno prorruso, y además que Estados Unidos reconozca esta cesión territorial, al igual que el resto de la comunidad internacional, que reconozca además, por supuesto, la cesión de Crimea, que es uno de los núcleos, de los principios de la invasión del 2014, y que se desmilitarice, o sea, que se quede con un pequeño ejército. Más o menos le pedía que se convierta en un sanguchito de jamón y queso listo para ser comido cuando a Putin le diera un poquito más de hambre. Y a cambio, por supuesto, recibía todos los beneficios Rusia, no solamente los que dijimos, sino que además se le levantarían las sanciones y empezaría a comerciar con Estados Unidos. Estados Unidos estaba encantado con la idea, e inclusive hasta fantaseó con pedirle, porque ahí aumentó su pedido a Ucrania, estimulado por Putin, y hasta le pidió la central nuclear de Zaporizhia para que la administre Estados Unidos. La central de Zaporizhia es la más grande de Europa y está en territorio ocupado por los rusos. Por supuesto, Zelensky dijo que no. Trump dijo que Zelensky no estaba en sus cabales por poco. El vicepresidente J.D. Vance, que es más prorruso que bombardear un orfanato, decía que Ucrania no había agradecido lo suficiente, y así estaban las cosas hasta que ocurrió el milagro. ¿Y dónde puede ocurrir un milagro si lo es en el Vaticano? Ese día se juntaron Zelensky y Trump, 2 sillas muy sencillas, ya no era el Salón Oval, era el Vaticano, frente a la misma altura, y los 2 hombres por igual.
¿Cuál fue el resultado de todo esto? Fue que, finalmente, hace unos días, Estados Unidos anunció que se firmaba un acuerdo con Ucrania. Y esta vez las condiciones eran muy diferentes. Se va a crear un órgano de administración con 2 ucranianos y 2 estadounidenses. Se van a repartir los contratos. Ucrania no va a ceder ni siquiera un palmo de su territorio. Y tampoco se lo va a ceder a Estados Unidos. La tierra, los recursos, todo sigue siendo propiedad de Ucrania. A cambio de esto, este fondo se va a nutrir con las ganancias de estas explotaciones y durante 9 años no se va a poder sacar dinero, sino es para otra cosa que para reconstruir Ucrania y para comprar armamentos. Y esto es crucial porque, casi me olvidé de contarte, mientras se discutía, Ucrania le dijo, tengo dinero para comprar misiles Patriot, mientras caían las bombas y los misiles sobre las ciudades ucranianas, y Trump le dijo, no, de ninguna manera, no tengo nada para vender. Bueno, ahora sí está solucionado. Por lo menos se firmó un preacuerdo. Y básicamente no le da garantías de seguridad, pero lo que dice Estados Unidos es que donde haya personal estadounidense, civiles, trabajando en concesiones, va a ser considerado una zona protegida por Estados Unidos. Ya no pide la central atómica de Zaporilla, ya no pide a perpetuidad, ya no pide 500.000 millones, es más, no pide nada. También reconoció que Ucrania no le debe un solo centavo por la ayuda, que eran donaciones, que era asistencia de los aliados. En otras palabras, salvo por las concesiones de seguridad, esa garantía es todo lo que pedía Ucrania. Y es importante entender que la importancia de este acuerdo va mucho más allá de Ucrania. Porque un pequeño país que se suponía derrotado, que se suponía ya a punto de caer en las garras de Putin, le torció el brazo a Trump. Logró lo que quería, logró los recursos, que ese plan de la victoria del 2024 sea aceptado por Estados Unidos casi en los mismos términos que fue presentado ante Trump justo en el momento anterior a que se convirtiera en presidente. ¿Y por qué es importante? Porque el mundo le está empezando a tomar la mano a Trump. Y no solamente son los ucranianos. Ahora también Estados Unidos le ofrece a China negociar aranceles, y aranceles que son ruinosos para ambos. Para ambos. Y China dice que está dispuesta a negociar, pero no baja los aranceles. Europa le dijo, estoy dispuesta a negociar los aranceles, pero si no nos ponemos de acuerdo y ustedes nos ponen los aranceles que están suspendidos de parte de Estados Unidos, nosotros también los vamos a poner porque también están suspendidos por parte de Europa. Y esto nos conduce también a otra circunstancia para analizar cuál es el resultado, cuál es la eficacia de la diplomacia de Estados Unidos, particularmente del estilo Trump, del art of the deal. En Medio Oriente, Estados Unidos está frenando a Israel para que no ataque a Irán. Netanyahu dijo, nosotros nos reservamos el derecho a terminar con el programa nuclear de Irán porque sabemos que eso va a conducir necesariamente a la construcción de un artefacto atómico. En cambio, Trump le está diciendo, nosotros no te vamos a dar los medios, ni el permiso, ni el apoyo para atacar, porque queremos negociar directamente con Irán un monitoreo de su programa nuclear para asegurarnos que no tenga fines militares. Y curiosamente, en el Vaticano se han encontrado Ucrania y Estados Unidos, pero en Medio Oriente se empiezan a bifurcar los caminos de Israel y los Estados Unidos. Porque Israel no confía en lo que pueda lograr Estados Unidos. Y porque además, el 25 de enero pasado, Trump había dicho, les doy 5 días para que liberen a los rehenes. Y los 59 rehenes, no sabemos cuántos de ellos permanecen vivos, están todavía cautivos en manos de Hamás. Y por lo tanto Hamás, que es Irán, no le está haciendo caso a Estados Unidos. Y de hecho no le está haciendo caso desde el momento en que no frenó su programa nuclear con la llegada de Trump. Es más, lo reforzó y reforzó el armamento que recibe desde Rusia desde enero de este año. Y entonces el mundo le empezó a tomar la mano a Trump. Empezó a entender aquella vieja idea que, al menos desde este espacio, dijimos, no es tan importante lo que diga Trump, no es tan importante lo que se plantea hacer, no es tan importante el discurso, porque en definitiva, Trump es lo que el mundo le deja hacer. Y vamos a las conclusiones para entenderlo. Trump tuvo una idea de aprovechar la situación de Ucrania para hacer un enorme negocio de 500.000 millones, quedarse con las tierras raras, el petróleo, el gas, y por qué no, con todas las jóvenes de Ucrania si era necesario, y entregarle una parte a Putin, y presentarse como un reclamante del Premio Nobel de la Paz, porque en Medio Oriente quiso doblegar a Irán, porque quiso doblegar a China, porque quiso doblegar a Europa, quiso quedarse con Groenlandia, con el Canal de Panamá,
quiso sumar a Canadá. Y es importante que esto nos ayude a bajar la ansiedad respecto a lo que va a suceder en el mundo, por lo menos en lo que tiene que ver con la primer potencia mundial, militar y económica, que es Estados Unidos, y el gobierno que lo dirige. Porque, como dice el viejo refrán, mucho ruido, pocas nueces. Y es hora de que dejemos de tener esta dependencia respecto a lo que plantea Trump. El mundo es mucho más grande que Trump. Y el mundo no es un objeto inanimado y está plagado de personas, grupos, países y organizaciones que tienen sus intereses y que también tienen capacidad de decisión. Es quizás una lección de vida. El poder a veces parece mucho más ruidoso de lo que es. Esto es El Globo, un lugar donde intentamos explicarte, pero también vivir en un mundo que está en transformación y que muchas veces nos puede dar muchos temores, pero que al menos hoy, con las pruebas a la vista, te podemos decir que marcha hacia donde tiene que marchar y no hacia donde decide una persona. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me encontrás en X como @NachoMDEO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y vamos a seguir dándote este servicio, que es el de terapias de realidad. Porque, como decía Freud, principio de realidad, principio de sanidad. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.